Bueno, bos días a todos e todas. Hoxe seguimos cunha nova sesión técnica, neste caso titulada Cianobacterias, onde se atopan e por que poden afectar a saúde. Acompáñanos hoxe Alberto Galloso Couce, que é do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, biólogo especializado en entomoloxía e ecoloxía de ecosistemas acuáticos. Ten participado en proxectos relacionados co estudio e conservación de organismos acuáticos e conta con experiencia na implementación da Directiva Marco da Auga e a aplicación de protocolos e índices para a determinación do estado ecolóxico. Ademais, é o coordinador da Rede de Observación Ambiental de Galicia, do Laboratorio de Medio Ambiente, como comentamos antes, dende a súa creación no 2007. Entre outros programas, en coordinación coa Consellería de Sanidade e Augas de Galicia, leva a cabo o programa de seguimento e control de cianobacterias na demarcación Galicia-Costa, que se desenvolva na nosa comunidade hai anos. Por que é importante para a saúde este programa? Bueno, pois supoño que Alberto agora o vai a decir moito mellor que eu, pero este programa é fundamental no noso ámbito para o control dos riscos asociados ás cianobacterias na auga destinada ao consumo humano e na auga das zonas de baño. Entón, cando queiras, Alberto, tes 15 minutos. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, me invitaron un poco a dar esta presentación, entonces, a ver, os quiero contar un poco así una breve reseña de lo que serían las cianobacterias, dónde las podemos encontrar y cuál es la importancia respecto a la salud, ¿no? Entonces, bueno, lo primero... Perdón, que no me he avanzado. Lo primero es un poco contaros qué serían las cianobacterias. Las cianobacterias son unos microorganismos procariotas, es decir, unos microorganismos que no tienen núcleo y antiguamente se denominaban algas verde-azules. La verdad es porque hasta hace relativamente poco hubo bastantes discusiones de si se podrían considerar bacterias o se podrían considerar algas unicelulares, pero realmente se vio que eran procariotas y que además no tenían núcleo, pero que sí que tenían unas características muy similares a las algas y por eso se confundían, porque además, tanto microscópicamente, sin ir a detalles de las paredes celulares y del propio ADN o ARN de la célula, pues macroscópicamente también tenían un aspecto muy parecido a las algas. De hecho, la característica más importante de ellas es que son unas bacterias que pueden realizar la fotosíntesis. Y de hecho parece ser que las propias cianobacterias son los que posteriormente, o sea, hace muchos años, hace millones de años, formarían los cloroplastos de las células eucariotas y de las plantas superiores al entrar en simbiosis con las células eucariotas. Desde el punto de vista de que son bacterias, no es que sean unas bacterias infecciosas, no pueden causar infecciones en los animales, pero sí que tienen un problema y es que sus proliferaciones en el medio pueden ser nocivas por las sustancias que desprenden, que pueden actuar como toxinas. ¿Y dónde viven las cianobacterias? Pues bueno, tienen, igual que se confundían con algas, realmente son unas bacterias que viven de la misma forma que las algas fitoplanctónicas. Normalmente la mayor parte son planctónicas, es decir, viven a merced del agua, viven en el medio acuático, realizan sus funciones en el medio acuático, pero no pueden desplazarse dentro del medio acuático. Eso implica que se ven favorecidas por aguas estancadas y que se moverán en función de las corrientes que haya de agua, por lo que normalmente en aguas corrientes pues no pueden sobrevivir porque no pueden realizar sus funciones al verse arrastradas. Y la mayor parte de las veces se ven así como estamos viendo dentro del agua. Pero también hay otras formas que son bentónicas, es decir, que forman recubrimientos normalmente en los fondos de las aguas. Aquí ya pueden permitir un poquito más de corriente, pero realmente necesitan fijarse de alguna forma al sustrato. Y entonces, como veis, tienen un aspecto muy similar a lo que sería cualquier otra alga unicelular en vista macroscópica.
Si os fijáis en las que están recubriendo las piedras, es importante porque, como vamos a hablar ahora, las cianobacterias pueden producir toxinas y las que son bentónicas y recubren piedras, en verano quedan descubiertas y muchas veces son un peligro para los animales de compañía que las pueden llegar a chupar y pueden llegar a intoxicarse. Pero también existen formas terrestres. Y las formas terrestres, pues lógicamente tienen que estar vinculadas a suelos muy húmedos, donde pueden desarrollarse sin estar totalmente sumergidas en agua. Y este sería, por ejemplo, un ejemplo de ellas. Bueno, ¿y cuál es el problema que ocasionan las cianobacterias? Pues que las cianobacterias, como todos los organismos fitoplanctónicos, pueden formar lo que serían las proliferaciones, blooms o floraciones. Esto es un fenómeno que es relativamente habitual cuando una masa de agua tiene las condiciones adecuadas para que prospere algún tipo de organismo. Esto ocurre con muchos tipos de organismos fitoplanctónicos, no solo con las cianobacterias, también ocurre con otras algas, y normalmente se debe al aumento de la temperatura del agua, al aumento de las horas de luz. Por eso normalmente está asociado a épocas estivales, aunque se puede prolongar durante todo el año en función de las condiciones. Es muy natural, de forma, digamos, natural, en zonas muy áridas donde por evaporación pues las lagunas o los lagos empiezan a perder agua y entonces se empiezan a concentrar los nutrientes que se forman allí y se forma una explosión de algas. Como sería una explosión de algas. Pero realmente lo que está ocurriendo cada vez más es que entre que nosotros pues, tenemos aguas estancadas que a veces son artificiales y que en esas aguas hay una serie de concentraciones de nutrientes que muchas veces derivan de acciones antrópicas como la ganadería, la agricultura o las propias aguas fecales de las poblaciones, pues aumentan mucho los nutrientes y como el agua se mueve poco, sobre todo en verano, que también hay menos renovación en esos embalses, pues se producen estas explosiones. Estas proliferaciones pueden tener aspectos muy diferentes. Normalmente las algas verdazuladas o cianobacterias, que no son algas, pues tienen un color azulado, como la fotografía del centro de abajo, un color verde azulado, pero normalmente varían bastante entre el color verde azulado al verde brillante o verde muy claro. Pero realmente pueden aparecer de otras formas, como veis en la fotografía de la esquina inferior izquierda, pues pueden llegar a tener colores pardos o claros. Varía también mucho del estado de las células que forman esa proliferación, pero también puede variar en función de la especie que la forma. Por ejemplo, las dos de arriba, veis que son de color rojo, las dos de la derecha de arriba son de color rojo. Esta sería, de hecho, son del embalse de Vilasouto, no Incio, y son muy características porque forman unas floraciones totalmente rojas y de hecho se asocia a las escrituras bíblicas que decían que las aguas se teñirían de sangre, ¿no? Parece ser que podría ser un efecto de eso. Os voy a poner un momento la foto de antes porque veis que los colores son muy variables y normalmente los colores más claros suelen ser cuando las células empiezan a secarse en la superficie porque forman unas costras o natas, empiezan a secarse y a morirse. Y ahí es quizás cuando más problema tenemos que tener, porque las cianobacterias el problema que tienen es que pueden acumular toxina y desprender y liberarlas de alguna forma al agua circundante. Entonces, las cianobacterias pueden tener problemas porque las toxinas se liberen en el agua o porque nosotros contactemos directamente con las propias cianobacterias que tienen toxinas. Y las mayores liberaciones se producen cuando las células mueren, aunque también muchas veces las liberan de forma voluntaria cuando hay algún tipo de estrés sobre ellas. Entonces, ¿cuáles serían entonces los problemas de las proliferaciones? Bueno, pues los problemas serían los de, en este caso estamos hablando de proliferaciones cianobacterianas, pero realmente uno de los problemas es el problema que tienen todas las proliferaciones de fitoplancton. Es decir, hay un crecimiento masivo, un crecimiento acelerado, y eso puede provocar pues, una podredumbre, puede producir un consumo excesivo del oxígeno,
es lo que serían los procesos que llamamos los procesos de eutrofización que se están intentando controlar tanto ahora en todas las aguas. Esto, aparte de efectos en el medio ambiente, puede tener efectos negativos a la salud, porque la propia desoxigenación de los embalses puede producir que las descomposiciones anaeróbicas que se produzcan, sobre todo en el fondo, ayuden a desprender contaminantes que están en los lodos, que de alguna forma estaban inmovilizados, pero con esta falta de oxígeno pues se produce su liberación. Pero sobre todo, si hablamos de proliferaciones cianobacterianas, el problema es la producción de toxinas. Y bueno, aquí os pongo un poco, este es el embalse de Forcadas en Valdoviño y veis que el problema muchas veces es tanto para el agua de consumo, pero también, como os decía Inés, para lo que serían las aguas recreativas. Y este es, os he puesto aquí un cartel de los que tiene salud pública para poner en los embalses en los que hay problemas de proliferación y que no se deben realizar actividades acuáticas por los problemas que os voy a comentar ahora. Y esto es un poco las cianotoxinas, las toxinas que producen esas cianobacterias. Es lo que os he puesto aquí en azul, realmente serían de dos tipos básicos, péptidos cíclicos o alcaloides, pero luego veremos otros compuestos que desprenden que no son realmente toxinas. Aquí las más importantes serían las microcistinas, que son las primeras que he puesto, que son hepatotoxinas y dermatotoxinas. Pueden actuar por contacto o pueden actuar pues, al ser consumidas, funcionando como hepatotoxinas. No se conocen datos realmente de muertes por consumo de agua por microcestinas, pero lo que sí que se conoce es que ha habido un caso muy, muy conocido en el 96 en Brasil, que es que aguas con microcistinas se utilizaron en diálisis y de 126 pacientes murieron 60, porque actuó directamente sobre el hígado y bueno, acabó de esa forma, con esa fatalidad. Normalmente las algas, las cianobacterias que producen estas microcistinas suele ser la más conocida y la que da nombre a esa cianotoxina, sería microcistis, pero también anabaena, que también está presente. Las que os he puesto aquí en rojo son las que están presentes en Galicia formando proliferaciones. Las otras pueden estar presentes también. Plantotrix, de hecho, es la que produce esa proliferación de color rojo. Anabaena, que ahora se llama Dolichospermum, y estas son las que se conoce que producen microcistinas. Luego es interesante simplemente que sepáis que aquí en Galicia ha aparecido una vez, estos son por mediciones que ha realizado el Laboratorio de Salud Pública, ha aparecido una vez un positivo de anatoxina en un embalse que es el embalse de Rosadoiro, que no es embalse de captación, es un embalse que tiene bastantes problemas de cianobacterias, pero no es de captación, pero no se conoce realmente a qué cianobacteria puede estar producido. Y luego también destacar la saxitoxina, que es la última de los alcaloides, que es una neurotoxina y que supongo que os sonará porque es una toxina que también es la que es la toxina que producen los organismos fitoplanctónicos que se acumulan en los moluscos de aguas marinas. Y luego una cosa que me parece interesante es que todas las cianobacterias tienen unos lipopolisacáridos en las paredes celulares que son potencialmente irritantes en cualquier tejido. Y entonces, a la hora de hacer actividades acuáticas en una zona que hay cianobacterias, pues puede producir irritaciones que normalmente se notan pues, en las zonas de contacto y de roce de los bañadores, etcétera. Pero en función de un poco de la sensibilidad de las personas puede ser más irritante o menos. Y luego hay otra cosa muy interesante, pero que tampoco está totalmente probada y de hecho sigue en estudio, que es la presencia parece ser que en casi todas las cianobacterias, de un aminoácido que es el beta-metilamino L-alanina, que ataca al sistema nervioso y no de forma continua, digamos, si hay una exposición prolongada, y parece ser que estaría asociado a enfermedades neurodegenerativas como podrían ser el Alzheimer o el Parkinson.
Pero ya digo, faltan estudios para comprobar realmente su total relación con esas enfermedades. Bueno, ¿y cuál es la exposición más normal de las cianotoxinas? Pues un poco también lo que os estaba diciendo, oral, dérmica y por inhalación. Todas estas, las personas siempre estarán mucho más expuestas en aguas recreativas, porque las aguas de captación normalmente, si llevan toxinas en disolución, hoy por hoy hay métodos en las propias las propias potabilizadoras para reducir esas toxinas y, por ejemplo, en las zonas que nosotros estamos controlando ahora con Aguas de Galicia y con Salud Pública, se están incorporando otros sistemas que producen la reducción de la toxina o la eliminación de la toxina, como pueden ser filtros de carbono o sistemas ultravioleta, porque se sabe que las toxinas se degradan con la luz. Pero, por ejemplo, cuando se pueden dar más intoxicaciones, podrían ser precisamente en las aguas recreativas, pues simplemente bañándose por una ingesta accidental de lo que serían o el agua o más las espumas y natas que pueda haber en algunos embalses si es que una persona se baña en esos embalses. Pero también ha habido casos pequeños de consumo de suplementos nutricionales contaminados. Sabéis que, por ejemplo, están muy de moda las espirulinas y son, al fin y al cabo, son cianobacterias que han sido cultivadas y a veces en esos cultivos, pues si no llevan los controles de calidad adecuados o si son de dudoso origen, pues pueden tener, puede ser que no sea un cultivo monoespecífico y que ahí además de espirulinas haya otras cianobacterias que puedan producir toxina. Luego dérmica, como os comentaba, también, sobre todo, por esto muchas veces hay que limitar las actividades recreativas porque es muy peligroso a la hora de, pues nadando o remando, las salpicaduras que acaban en rozaduras, pues según la sensibilidad de las personas, pues puede provocar pues dermatitis importantes. Y sobre todo porque esas mismas actividades pueden producir la entrada de esas toxinas por inhalación al respirar pues esas toxinas aerosolizadas o en salpicaduras al hacer esas actividades. Bueno, es importante destacar una serie de cosas respecto a las cianobacterias y a las cianotoxinas. Lo primero es que en la prensa se confunden muy a menudo, es decir, muchas veces se habla de la presencia de cianotoxinas cuando no se conoce si hay una presencia real de cianotoxinas, porque o no se ha comprobado o la prensa a lo mejor no tiene ese dato de si existe o no. Entonces, simplemente como se denominan empezando por ciano, pues muchas veces en la prensa se confunden. Entonces es importante saber que las cianobacterias son las bacterias y las cianotoxinas son las toxinas que producen las cianobacterias. Y que además no todas las cianobacterias producen toxinas. Como se enseña en la tabla antes, hay algunas que se conoce que producen esas toxinas, pero no quiere decir que las produzcan siempre. A veces las producen al final de la proliferación, cuando las células se mueren y se liberan en condiciones de estrés, o a veces se han dado casos pues de que el mismo género en dos embalses, pues en unos produce toxina y en otros no. Por ejemplo, aquí en el embalse de Caldas hay proliferaciones a menudo de microcistis que no producen toxina y, sin embargo, en embalses como el de Forcadas, la microcistis produce microcistinas casi continuamente. Entonces, esto es muy importante porque hay que saber un poco cómo está funcionando el sistema. Por eso, la forma más adecuada de conocer y monitorizar la dinámica de los embalses para controlarlos y evitar los problemas para la salud humana es conocer y monitorizar la dinámica de la proliferación. Y además, de esta forma, sabemos cuál es la dinámica de la población de cianobacterias, pero sobre todo también, a partir de ahí, de esa dinámica, controlar y detectar las cianotoxinas, que la única forma es mediante análisis, que es lo que hace el Laboratorio de Salud Pública. Entonces, llegados a esto, pues os explico un poco brevemente qué es lo que hacemos desde aquí, implicando a 3 organismos, que sería nosotros desde el Laboratorio de Medio Ambiente, lo que hacemos es un control de los embalses y de las aguas estancadas donde sabemos que hay cianobacterias, sobre todo si son aguas recreativas o si son aguas que están vinculadas a captaciones, directa o indirectamente, captaciones de agua potable, y ahí se realiza, además del seguimiento,
pues, recogida de las muestras para su análisis y recuento de las cianobacterias, para establecer unos umbrales de alerta en función de si vemos que va aumentando la proliferación y, por lo tanto, se pasaría de unos estados de normalidad a unos estados de alerta en los que habría que hacer unas acciones de, primero, controlar si hay toxina o no, que eso lo haría el Laboratorio de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, y avisar también a las gestoras, que lo hace tanto Aguas de Galicia como la Consejería de Sanidad, que también hace un control sobre el agua, ya de lo que sería el agua de la propia potabilizadora, ya no en el embalse origen donde se producen las proliferaciones. Entonces, Aguas de Galicia también colabora haciendo esas actividades, y además con la guardería de aguas, que lo que hacen es detectan indicios en otros sitios posibles donde pueda haber proliferaciones y hacen también muestreos y recogida de agua para llevar a analizar tanto por nosotros para recuento de cianobacterias como para el Laboratorio de Salud Pública para detectar y controlar toxinas, que además el Laboratorio de Salud Pública hace un control de una batería de toxinas, aunque ya os he dicho que aquí normalmente lo que se está produciendo siempre es microcistina, y además porque las cianobacterias que están más presentes siempre están dominadas por microcistis, es la especie más presente. Simplemente para que sepáis, en la plataforma de datos de gaiasunta.es se ven los datos donde se hacen los recuentos de cianobacterias, ahí se podrían ver, y los embalses que están y el estado, si están en alerta o no, y se verían tanto los datos de recuento como los datos de medidas de clorofila, que también es una medida indirecta de la proliferación. Y finalmente, simplemente para dar un poco un resumen de cuál es la situación actual en Galicia, os voy a hablar de la parte de Galicia Costa, que es la parte que nosotros de Medio Ambiente miramos con Aguas de Galicia. Pues esto sería un poco el panorama que hubo durante todo el 2022 y ahora el inicio del 2023 en algunos de los embalses que estamos controlando. En rojo se ve el estado de alerta, que es el estado que se establece en función de los recuentos que hacemos en el laboratorio. Se establece un estado de alerta en las que se activan, como os comentaba, pues una serie de análisis, y luego en verde se ve la correspondencia con lo que nosotros denominamos el bloom o la proliferación, para detectar un poco cuáles los estados en los que la proliferación, la abundancia de células es mayor y hay un crecimiento masivo de esas células. Entonces, veis que en concreto el primero es el embalse de Beche, donde ha habido un bloom predominante de microcistis, pero también de boroniquinia. Y los puntos rojos son dentro del estado de alerta o fuera, cuando sean, en este caso coincido siempre dentro del estado de alerta, cuando hemos detectado la presencia de toxina. En este caso serían microcistinas. Normalmente las microcistinas aparecen de 2 o 3 tipos, microcistina LR y RR, pero bueno, siempre, como os he dicho, es microcistina. En el caso de Caldas, como veis, ha habido también un estado de alerta. En el 2022 ya no hubo estado de alerta porque el bloom fue muy pequeño, y además Caldas es un embalse de captación indirecta, es decir, el agua no va a la potabilizadora directamente, sino que hay varias potabilizadoras río abajo después del embalse, y también hubo proliferaciones de microcistis y de pseudonavaena, pero en este caso no hubo toxina. Aunque no veáis que no hay estado de alerta, no quiere decir que no se hayan hecho ni medidas ni recuentos, si no, no sabríamos lo del bloom. Y se han hecho medidas también de toxina y no ha aparecido. En Cecebre veis que también coincide que ha habido toxina, también microcistinas, y también por una proliferación de microcistis, y tenemos un estado de alerta que ha coincidido con el estado de bloom. Y el caso de Forcadas es muy particular porque poco a poco ha ido evolucionando su dinámica hasta tener un estado de bloom casi continuo, lo que nos ha provocado a que tengamos una alerta continuada en todo el año. Y de hecho, bueno, veis que realmente ha habido solo presencia de toxinas desde mayo hasta noviembre del 2022. Sin embargo, luego otra vez ha empezado ahora en el mayo del 2023, pero que realmente hemos preferido mantener la alerta porque eran proliferaciones bastante grandes y que sabemos que dan positivo en toxina. Y luego, pues otros embalses que hemos declarado bloom, es decir, declarado proliferación, pero no alerta, porque las algas implicadas eran algas muy pequeñas y que no
no llegaban a los límites establecidos por la OMS para establecer unas alertas y que además por la dinámica que conocemos de nuestros embalses vemos que tampoco es necesario. Y bueno, un poco esto es la situación que se da en nuestros embalses y bueno, espero que os haya servido un poco de ayuda al tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto. Nos hemos pasado 5 minutitos, pero bueno, con lo interesante que era el tema, pues nada, te perdonamos. Está muy bien, muchas gracias. Bueno, sabéis que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, que en este formato no permite bueno, la interacción, pero que siempre podéis o a través del mail de la subdirección o de la escuela plantear las preguntas o consultas que veáis. Y nada, emplazaros a la siguiente sesión técnica, que será el Plan Proxecta Innovación Educativa Nutriescolas, que será el próximo martes 20. Pues muchas gracias. Gracias, Alberto. Vale, muchas gracias.